Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en la política latinoamericana. Vamos a analizar un discurso que ha dado mucho de qué hablar. El del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en Argentina. Sus palabras no han pasado desapercibidas. Efectivamente, López Aliaga no se guarda nada. Sus declaraciones sobre fraude electoral, la influencia del Foro de Sao Paulo, el rol de la derecha cristiana en la política, hasta un guiño a Donald Trump, han generado un verdadero terremoto. Parece que tenemos mucho que analizar. Para entender todo esto nos acompaña nuestro experto. Empecemos por lo básico. ¿Quién es Rafael López Aliaga? Bueno, López Aliaga es un personaje peculiar, un empresario que se metió a la política y que recientemente ganó la alcaldía de Lima. Su apodo Porky lo precede, se ha convertido en algo central en su imagen, especialmente entre los sectores populares. Porky, me intriga ese apodo. ¿Nos puedes contar un poco más sobre cómo ese sobrenombre juega en la política? Claro. Por un lado, ese apodo podría verse como una forma de conectar con la gente, mostrar una imagen cercana, hasta simpática. Pero también tiene sus detractores, que lo ven como una falta de seriedad, incluso como una estrategia populista para ganar votos. Es un arma de doble filo, sin duda. Entiendo. Y hablando de estrategias, ¿en qué contexto se da este controvertido discurso en Argentina? López Aliaga estaba en una conferencia, rodeado de otras figuras de la derecha latinoamericana. Su discurso, cargado de afirmaciones incendiarias, fue recibido con entusiasmo por la audiencia. Eso nos da una idea del clima político que se respira en ciertos sectores de la región. Claro, y esas afirmaciones incendiarias son las que queremos desmenuzar hoy. Comencemos con la que tal vez ha causado más revuelo, el supuesto fraude electoral en las elecciones peruanas de 2021, donde él mismo fue candidato. Sí, López Aliaga ha insistido en que hubo fraude masivo, a pesar de que no ha presentado pruebas contundentes. Diversos organismos internacionales como la OEA observaron las elecciones y no encontraron evidencia de irregularidades significativas. Entonces, podríamos decir que estas acusaciones sin fundamento sólido podrían tener consecuencias más allá de la derrota electoral de López Aliaga. Por supuesto, las acusaciones sin fundamento sobre fraude electoral no solo erosionan la confianza en el sistema democrático, sino que pueden alimentar la polarización social y la violencia política. Es un tema delicado que no debe tomarse a la ligera. De acuerdo. Y continuando con este discurso explosivo, López Aliaga también apuntó contra el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, presentándolos como una especie de amenaza latente que busca controlar Latinoamérica. ¿Podrías darnos un panorama más claro sobre estos grupos y su influencia real en la región? Claro. El Foro de Sao Paulo, creado en la década de 1990, agrupa partidos y movimientos de izquierda de América Latina y el Caribe. El Grupo de Puebla, por otro lado, es una iniciativa más reciente. Surgida en 2019, reúne a líderes progresistas de la región, si bien ambos grupos tienen cierta influencia. No son un bloque monolítico ni controlan todos los gobiernos de izquierda, como algunos sugieren. Cada país tiene sus propios matices y dinámicas políticas. Es importante tener en cuenta esos matices, efectivamente. Y ya que hablamos de matices, López Aliaga también dedicó una buena parte de su discurso a la defensa de la vida y la familia, acusando a la izquierda de atentar contra estos valores tradicionales. ¿Cómo se inserta esta retórica en el contexto actual de Latinoamérica? Bueno, esa retórica sobre la guerra cultural no es exclusiva de Latinoamérica, la vemos en muchas partes del mundo. En nuestra región, este discurso se utiliza a menudo para movilizar a ciertos sectores de la población, especialmente aquellos que se sienten amenazados por los cambios sociales y la creciente visibilidad de la diversidad sexual y de género. Entiendo. Es un tema complejo que sin duda genera debate y que está estrechamente ligado a la política. Y ya que mencionamos temas complejos, no podemos dejar de lado el escándalo de corrupción de Odebrecht, al que López Aliaga también hizo referencia en su discurso. ¿Podría recordarnos brevemente de qué se trata este caso y su impacto en la región? El caso de Brecht es una herida abierta en Latinoamérica. Recordemos que esta empresa constructora brasileña admitió haber pagado sobornos a funcionarios de diversos países para obtener contratos de obras públicas. El escándalo ha tenido un impacto devastador, no solo a nivel económico, sino también en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La corrupción, como sabemos, es un cáncer que carcome la democracia. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la lucha contra la corrupción, López Aliaga se posiciona como abanderado de esta causa, presentándose como parte de un movimiento de derecha cristiana, que busca frenar la influencia de la izquierda. Es interesante cómo López Aliaga conecta la lucha contra la corrupción con su ideología religiosa. El papel de la religión en la política latinoamericana es un tema fascinante y complejo. Históricamente, la Iglesia Católica ha tenido una gran influencia, pero en las últimas décadas hemos visto el surgimiento de nuevos movimientos religiosos, como las iglesias evangélicas, que también juegan un papel importante en la arena política, a menudo desde una perspectiva conservadora. Sin duda, la religión es una fuerza poderosa en la región. Y para terminar de desentrañar este discurso, López Aliaga
También tuvo palabras de elogio para Javier Milei, el economista libertario que ha ganado popularidad en Argentina. La figura de Milei es un síntoma de la creciente polarización política que se vive en Latinoamérica y en el mundo. Milei representa un discurso anti-establishment, con tintes radicales, que apela a la frustración de un sector de la población, que se siente ignorado por la clase política tradicional. Es un fenómeno que sin duda debemos seguir con atención. Y con esto creo que hemos cubierto los puntos principales del discurso de López Aliaga. Pero ahora viene lo interesante. ¿Cómo se traducen estas ideas en acciones concretas? En la próxima parte de nuestro Deep Dive, analizaremos la gestión de López Aliaga como alcalde de Lima. No se lo pierdan. Retomemos nuestra conversación sobre Rafael López Aliaga, ahora que ya hemos analizado su discurso en Argentina. Creo que es crucial ver cómo sus ideas se traducen en acciones. Como alcalde de Lima. Me parece fundamental. Al final, un discurso incendiario puede generar atención. Pero lo que realmente importa es cómo se gobierna. ¿Cuáles han sido las primeras medidas de López Aliaga al frente de la alcaldía? Una de las medidas más controvertidas, sin duda, ha sido el despido masivo de empleados municipales. López Aliaga justificó esta decisión, argumentando que buscaba reducir la burocracia y el gasto público. Un movimiento audaz, sin duda. Pero ¿cómo ha sido recibido por la gente? ¿Se lo ve como una medida necesaria o como un ataque a los trabajadores? Las opiniones están divididas como era de esperar. Sus defensores aplauden la medida, considerándolo un paso firme para combatir la ineficiencia y la corrupción. Por otro lado, sus detractores la critican duramente, argumentando que se trata de un recorte indiscriminado, que deja a miles de familias en la calle y debilita los servicios públicos. Entiendo. Un tema complejo con repercusiones sociales importantes. Y más allá de este recorte de personal, ¿qué otras acciones ha emprendido López Aliaga para cumplir con sus promesas de campaña? Bueno, se ha enfocado en dos áreas principales, los programas sociales y la lucha contra la corrupción. Por un lado, ha impulsado la creación de comedores populares para atender a las poblaciones más vulnerables y ha puesto en marcha programas de ayuda para pequeños emprendedores. Interesante. Pareciera que intenta combinar una agenda económica liberal con un enfoque social más asistencialista. Es así. En efecto, es una estrategia que busca, por un lado, atraer a sectores populares con programas de ayuda social y, por otro lado, satisfacer a sus bases más conservadoras, con medidas de austeridad fiscal y una retórica moralizante. Y en cuanto a la lucha contra la corrupción, ¿ha tomado medidas concretas o se ha quedado solo en el discurso? Ha implementado algunas medidas para transparentar la gestión municipal, como la publicación de los gastos del gobierno local en plataformas online y la creación de un sistema de denuncias ciudadanas para casos de corrupción. Esas medidas de transparencia son importantes sin duda, pero ¿son suficientes para combatir un problema tan arraigado como la corrupción? Se necesitan acciones más contundentes. Esa es la pregunta del millón. La transparencia es fundamental, pero no basta por sí sola. Se requiere un compromiso real con la justicia, un sistema judicial independiente y un cambio cultural profundo para erradicar la corrupción de raíz. Totalmente de acuerdo. La corrupción es un monstruo en muchas cabezas, que requiere un abordaje integral. Ahora bien, más allá de las políticas concretas, me interesa profundizar en el estilo de gobierno de López Aliaga. Se ha hablado mucho de su personalidad, de su forma de ejercer el poder. ¿Cómo lo describirías? Es un líder con un estilo muy particular, sin duda. Algunos lo consideran carismático y cercano a la gente, mientras que otros lo ven como autoritario e intolerante a la crítica. Lo cierto es que no deja a nadie indiferente. Entiendo. Un personaje que genera pasiones encontradas. ¿Crees que ese estilo personalista puede ser efectivo para gobernar una ciudad tan compleja como Lima? ¿O podría convertirse en un obstáculo para la construcción de consensos y la gobernabilidad? Es un arma de doble filo. Por un lado, su estilo directo y confrontativo le permite conectar con un sector de la población que está harta de la política tradicional y busca un líder fuerte y decidido. Pero por otro lado, esa misma actitud puede generar resistencias y dificultar la construcción de puentes con otros sectores de la sociedad. Es un equilibrio delicado, sin duda. Y ya que hablamos de equilibrio, me gustaría volver a la figura de Porky, ese apodo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera política. ¿Cómo crees que influye este apodo en la percepción pública de López Aliaga? ¿Lo acerca a la gente o lo aleja de ciertos sectores? Es una pregunta interesante. El apodo Porky genera una imagen ambivalente. Para algunos es una muestra de cercanía, de humor, de un político que no se tome demasiado en serio. Para otros, en cambio, puede ser visto como una falta de respeto a la investidura, una señal de populismo o incluso de inmadurez. Sin duda, un elemento a tener en cuenta al analizar la figura de López Aliaga. Y ahora que hemos explorado su gestión como alcalde, me parece crucial conectarla con las ideas que planteó en su discurso en Argentina. ¿Ves una coherencia entre lo que dice y lo que hace? En gran medida sí. Sus acciones como alcalde reflejan la visión política que expuso en su discurso. Vemos un fuerte énfasis en la lucha contra la corrupción, una apuesta por programas sociales focalizados,
y un estilo de gobierno que combina elementos de liberalismo económico con conservadurismo social. Es decir, que no se trata simplemente de un discurso vacío, sino de una hoja de ruta que está intentando implementar en la práctica. Exactamente. Lo que estamos viendo en Lima es una especie de laboratorio político, donde López Aliaga está poniendo a prueba sus ideas y estrategias. Habrá que seguir con atención los resultados de este experimento. Sin duda, una experiencia que dará mucho que hablar y que nos permitirá comprender mejor las tendencias políticas que se están gestando en la región. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, analizaremos el impacto de la gestión de López Aliaga y exploraremos su posible proyección a futuro. No se lo pierdan. Retomamos nuestro Deep Dive sobre Rafael López Aliaga, un personaje que, como hemos visto, no deja a nadie indiferente. Hemos analizado su discurso en Argentina, sus acciones como alcalde de Lima, pero ahora me gustaría un paso más allá. ¿Qué podemos aprender del caso López Aliaga? ¿Qué nos dice su figura sobre el panorama político de Latinoamérica? Es una pregunta clave. La figura de López Aliaga no puede entenderse aisladamente. Es un síntoma, un reflejo de las tensiones y transformaciones de la región. Su ascenso al poder, su estilo, su discurso, todo esto nos habla de un escenario político en ebullición. Totalmente de acuerdo. Y me parece interesante cómo López Aliaga ha logrado conectar con un sector importante de la población, a pesar de sus ideas a veces radicales y su estilo provocador. ¿Qué claves hay detrás de este fenómeno? Hay varios factores. Por un lado, la crisis de representación que afecta a muchos países. La gente está harta de la corrupción, de la ineficiencia, de la falta de resultados. Y en ese contexto surgen figuras como López Aliaga, que se presentan como outsiders, como la alternativa al sistema, aunque esa alternativa implique propuestas radicales, incluso autoritarias. Es decir, que la gente está dispuesta a probar nuevas fórmulas, aunque sean arriesgadas o generen incertidumbre. Exacto. Hay una búsqueda desesperada de soluciones, de un cambio real. Y en esa búsqueda algunos están dispuestos a sacrificar ciertas libertades, a cambio de la promesa de orden, seguridad o prosperidad. Es un fenómeno complejo que debemos analizar con cuidado. Sin duda. Y me parece importante destacar que López Aliaga no es un caso único. En varios países de la región vemos líderes con características similares. Un discurso populista, un estilo confrontativo, una fuerte presencia en redes y una base que se siente atraída por la promesa de un cambio radical. Es una tendencia preocupante, sin duda. La polarización política, el debilitamiento de las instituciones, el auge de discursos de odio son fenómenos que estamos viendo en muchas partes. Latinoamérica no es la excepción. Y en ese contexto, figuras como López Aliaga pueden ser vistas como un síntoma, pero también como un factor que agrava la situación. Claro, su estilo confrontativo, su discurso polarizador, su tendencia a deslegitimar a sus oponentes. Todo esto erosiona el tejido social, genera un clima de desconfianza que dificulta el diálogo. Es un escenario preocupante sin duda. Y ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo fortalecer la democracia y evitar que estos fenómenos avancen? Es un desafío enorme sin duda, pero creo que hay algunas claves. En primer lugar, fortalecer las instituciones, garantizar la independencia de poderes, la transparencia. En segundo lugar, combatir la desigualdad, la pobreza, la exclusión, que son el caldo de cultivo para el populismo. Y en tercer lugar, promover una cultura de diálogo, de tolerancia, de respeto, donde las diferencias se resuelvan a través del debate. Totalmente de acuerdo, es una tarea de todos como ciudadanos. Y creo que este Deep Dive nos ha dado herramientas para comprender los desafíos que enfrentamos y para reflexionar sobre el futuro que queremos construir. En efecto, el caso López Aliaga es un espejo, una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos, para analizar nuestras contradicciones y para preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser. Una reflexión necesaria sin duda. Y para cerrar este Deep Dive, me gustaría dejar una pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué opinan de López Aliaga? ¿Es un líder necesario para un cambio profundo o un peligro para la democracia? Los invitamos a compartir sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros Deep Dives, donde analizamos los temas más relevantes. Hasta la próxima.